El silencio en el apartamento de Rafael Montes de Oca era una criatura viva. Se enroscaba en los brazos de las butacas de terciopelo ajado, se deslizaba por los lomos de los libros de historia que abarrotaban las estanterías y se acurrucaba en el hueco que Carmen había dejado en la cama hacía ya 3 años, un vacío que ni el sol de la mañana ovetense lograba caldear. Rafael, a sus 72 años, navegaba por ese silencio como un capitán por un mar en calma chicha, una calma que a veces pesaba más que la peor de las tormentas. Sus días eran una sucesión de rituales medidos, el café con leche y la tostada con mermelada de higos casera, el paseo matutino por el campo de San Francisco, donde los castaños de Indias parecían saludarle con la misma indiferencia amable de siempre, la lectura del periódico en su rincón favorito del café moderno, y las tardes dedicadas a releer a Galdós o a escuchar los cuartetos de cuerda de Beethoven que tanto amaba Carmen. La música era quizás el único bálsamo que mitigaba la aspereza de la soledad. Carmen y él habían compartido esa pasión y cada nota le traía el eco de su risa, el roce de su mano. Sus hijos, Elena y Javier, llamaban puntualmente cada domingo. Conversaciones llenas de cariño, sí, pero también de esa distancia impuesta por los kilómetros y las vidas ocupadas. Rafael siempre les aseguraba que estaba bien, que no le faltaba de nada, ocultando con celo el lento goteo de las horas vacías. No quería ser una carga, un viejo quejumbroso. Una tarde de otoño, mientras la lluvia repiqueteaba contra los cristales de la galería, Rafael se encontró navegando sin rumbo por Internet. Había sido Elena quien le insistió en tener un ordenador, para que estés conectado, papá, para que leas noticias de otros sitios, para que veas fotos de los nietos. Él lo usaba con torpeza, principalmente para el correo electrónico y alguna búsqueda esporádica. Aquella tarde, sin embargo, un anuncio lateral llamó su atención. Melómanos clásicos de España y el mundo. Únete a nuestra comunidad. Dudó. Él no era hombre de comunidades virtuales, de exponerse, pero la palabra melómanos tiró de él. Hizo clic. El grupo era un hervidero de comentarios sobre conciertos, grabaciones legendarias y debates apasionados sobre la interpretación de Furtwängler frente a la de Karajan. Rafael leyó durante un par de horas, sintiendo una extraña familiaridad, un eco de las conversaciones que solía tener con Carmen y con algunos colegas de instituto antes de que la jubilación y la viudez adelgazaran su círculo social. Con timidez, escribió un breve comentario sobre una grabación de las suites de Bach para violonchelo por Pau Casals que acababa de escuchar. Para su sorpresa, recibió varias respuestas amables, algunas iniciando pequeños debates. Se sintió bien, menos invisible. Un par de días después, entre las notificaciones del grupo, apareció una solicitud de amistad. Isabella Rossi. La foto de perfil mostraba a una mujer de sonrisa cálida, cabello oscuro recogido con elegancia y una mirada que Rafael interpretó como inteligente y sensible. Indicaba que vivía en Florencia. Junto a la solicitud, un mensaje privado. Estimado Rafael, he leído con mucho interés su comentario sobre Casals. Coincido plenamente con su apreciación. Es usted un hombre de gran sensibilidad musical. Me encantaría conversar más sobre nuestra pasión común si así lo desea. Un cordial saludo, Isabella. Rafael sintió un leve aleteo en el pecho, una sensación casi olvidada. Releyó el mensaje varias veces. Gran sensibilidad musical. Hacía tanto que nadie le decía algo así. Su respuesta fue formal, agradecida, aceptando la invitación a conversar. No podía saber que aquel simple clic, aquella inocente aceptación, era el primer paso hacia un laberinto del que le costaría mucho encontrar la salida. Las primeras semanas de correspondencia con Isabella fueron un bálsamo para el alma reseca de Rafael. Ella escribía con una prosa cuidada, salpicada de referencias cultas que a él le encantaban. Hablaban de ópera, de pintura renacentista, de los paisajes de la Toscana que ella describía con una vividez que casi le permitía oler los cipreses y el romero. Isabella parecía entender cada matiz de sus pensamientos, cada emoción no expresada. Rafael, eres el único que me entiende de verdad, le escribió una noche. Siento una conexión tan especial contigo, como si nos conociéramos de toda la vida. Él, que siempre había sido parco en la expresión de sus sentimientos, se encontraba respondiendo con una apertura inusual, compartiendo recuerdos de Carmen, sus frustraciones con la soledad, sus pequeños anhelos. Isabella también le fue confiando poco a poco retazos de su propia vida. Le habló de su trabajo como tasadora de arte independiente,
un trabajo que amaba, pero que a veces la obligaba a viajar constantemente, dejándola con una sensación de desarraigo. Le confesó un divorcio doloroso hacía unos años, de un hombre que no había sabido valorar su inteligencia ni su independencia. Y sobre todo, le habló de su sueño de mudarse a España, a un lugar más tranquilo que la bulliciosa Florencia, quizás al norte, cerca del mar Cantábrico que tanto me han dicho que se parece a la costa de Cornualles que adoro. Rafael leyó aquello con el corazón encogido. ¿Oviedo, quizás? ¿Podría ser? Un día, Isabella le envió unas fotos suyas para que pongas cara a mis palabras, mi querido Rafael. Eran imágenes de una mujer elegante, de unos 50 y tantos años, posando en lo que parecían galerías de arte o paisajes italianos, siempre sonriente, siempre con esa mirada profunda. Rafael las guardó en una carpeta en su escritorio y las miraba a menudo, sintiendo una mezcla de ternura y una incipiente ilusión que casi le daba vergüenza admitir. La comunicación se volvió más fluida, más constante. Pronto pasaron a las llamadas telefónicas. La voz de Isabella era melodiosa, con un ligero acento italiano que a Rafael le resultaba encantador. Hablaban durante horas. Ella siempre encontraba excusas para no hacer videollamadas. ¡Ay, Rafael! Mi ordenador es tan viejo, la cámara no funciona. Oh, cariño, estoy en una pequeña villa en la campiña con una conexión terrible. Apenas me llega para la voz. Pero pronto, muy pronto, nos veremos en persona, y ¿no es eso 1000 veces más emocionante? Rafael, aunque una minúscula parte de su cerebro registraba la excusa como algo endeble, prefería creer en la promesa de ese pronto. Se aferraba a la calidez de su voz, a las risas compartidas, a la sensación de ser, de nuevo, importante para alguien. Un sábado por la mañana, Isabella le habló de una oportunidad de inversión que le había surgido. Una pequeña galería de arte en Siena que unos amigos querían traspasar. Es una oportunidad única, Rafael, pero me faltan algunos contactos en España para valorar ciertos aspectos del mercado español del arte contemporáneo. Tú, con tu cultura y tu criterio, ¿podrías echarle un vistazo a unos documentos que me han enviado? ¿Darme tu opinión sincera? Rafael se sintió halagado. Pasó todo el fin de semana estudiando los confusos papeles que Isabella le envió por correo electrónico, sintiéndose útil, partícipe de algo importante. Su opinión, aunque basada más en el sentido común que en un conocimiento real del mercado del arte, fue recibida por Isabella con enormes agradecimientos. Tu visión es tan lúcida, Rafael. Me has ayudado muchísimo. Poco después llegó la primera pequeña nube en el cielo azul de su relación. Isabella lo llamó una tarde, con la voz cargada de angustia. Rafael, no sabes qué disgusto tengo. Mi hermana mayor, la que vive en Palermo, ha tenido un accidente doméstico bastante serio. Necesita una intervención urgente en una clínica privada, porque la sanidad pública, y vos ya te imaginas. Y yo estoy esperando una transferencia importante de un cliente americano, pero se está retrasando por unos problemas burocráticos. No sé a quién recurrir. Hizo una pausa dramática. Son solo 2000 euros, Rafael, pero ahora mismo no los tengo líquidos. Te los devolvería en cuanto me llegue el pago, en un par de semanas a lo sumo, te lo juro por lo más sagrado. Rafael sintió un nudo en el estómago. 2000 euros. No era una fortuna, pero tampoco una cantidad insignificante para su pensión. Recordó las palabras de su padre. Nunca prestes dinero que no estés dispuesto a perder, hijo. Pero la voz de Isabella, temblorosa al otro lado de la línea, la imagen de su hermana sufriendo. No te preocupes, Isabella, dijo casi sin pensar. Yo te los envío. Faltaría más. Esa misma tarde, Rafael fue a su banco. Tuvo que pedir ayuda a un empleado joven para hacer la transferencia internacional, inventando una excusa sobre un sobrino estudiando en Italia. Mientras veía cómo el dinero salía de su cuenta, sintió una punzada de inquietud, pero la ahogó rápidamente pensando en la gratitud de Isabella, en su alivio. Y efectivamente, Isabella lo llamó esa noche, deshecha en agradecimientos, llamándolo su ángel guardián, su salvador. Le prometió que en cuanto su hermana estuviera fuera de peligro y ella cobrara lo del cliente americano, empezaría a organizar su viaje a España. Para conocerte por fin, mi querido Rafael, para darte el abrazo más grande del mundo. Esa promesa se convirtió en el nuevo horizonte de Rafael. Las semanas siguientes estuvieron llenas de planes susurrados al teléfono. Los paseos que darían por el Naranco, Isabella parecía conocer Oviedo mejor que él, gracias a las guías que, según decía, devoraba con avidez.
Pero la transferencia del cliente americano seguía sin llegar. Y entonces surgió otro problema. Isabella le contó, con la voz ahogada, que los médicos de su hermana habían descubierto una complicación. Se necesitaba una segunda operación, más costosa, y una rehabilitación especializada. Son otros 5.000, Rafael. Sé que es mucho pedir, después de tu generosidad. Pero es que si no, no sé qué será de ella. Y yo sigo con mis cuentas bloqueadas por este litigio absurdo de una herencia familiar que me está volviendo loca. Parece que todo se pone en mi contra justo cuando estoy a punto de solucionar mi vida para ir a tu lado. Esta vez, la duda de Rafael fue más persistente. 5.000 euros era una parte considerable de sus ahorros, los que guardaba celosamente para cualquier imprevisto, para no tener que pedir nada a sus hijos. Pasó una noche en vela dando vueltas en la cama, el silencio del apartamento amplificando sus temores. Por un lado, la voz de la razón, fría y calculadora, le susurraba que algo no encajaba. Por otro, la voz cálida de Isabella, sus promesas, la imagen de su sonrisa, la idea de perder esa conexión que se había vuelto vital para él. ¿Y si era verdad? ¿Y si por su desconfianza dejaba a una buena mujer, su Isabella, en la estacada y a su hermana en peligro? La culpa sería insoportable. Al día siguiente, con el corazón encogido, Rafael volvió al banco. Esta vez la excusa para el empleado fue más elaborada, algo sobre unas reformas en una propiedad familiar en Italia. El dinero viajó de nuevo a través de las fronteras invisibles de la red. La gratitud de Isabella fue, si cabe, aún más efusiva. No tengo palabras, Rafael. Eres el hombre más noble y generoso que he conocido. Te prometo que cada céntimo te será devuelto. Y mi viaje a España es ya una certeza. En cuanto mi hermana esté un poco mejor, compro el billete. Quizás para finales de primavera, ¿te imaginas? Oviedo en primavera debe ser una maravilla. Rafael se aferró a esa imagen. Oviedo en primavera, Isabella a su lado. Para hacer frente a la creciente ansiedad que le provocaba ver cómo mermaban sus ahorros, se concentró en los preparativos. Revisó su vestuario, pensando en qué se pondría para recibirla. Incluso se atrevió a comprar una colonia nueva, algo que no hacía desde que Carmen vivía. Su comportamiento empezó a cambiar de forma más notable. Las llamadas con sus hijos se volvieron más tensas. Elena especialmente notaba su voz extraña, evasiva, cuando le preguntaba por sus cosas. ¿Estás bien, papá? Te noto distraído. Rafael se escudaba en achaques menores, en el mal tiempo. Dejó de asistir al club de lectura de la biblioteca. La última vez que vio a Sofía, la bibliotecaria jubilada que lo dirigía, ella le había comentado con su habitual discreción: Rafael, hace tiempo que no te vemos el pelo. Espero que todo vaya bien. Y ten cuidado con esas amistades de Internet, que a veces no todo el mundo es quien dice ser. Las palabras de Sofía le molestaron en su momento. Las sintió como una intromisión, una falta de confianza en su criterio. Ahora, sin embargo, resonaban en su cabeza con una insistencia incómoda. Isabella, mientras tanto, seguía tejiendo su tela de araña con maestría. Le contaba que el litigio de su herencia estaba a punto de resolverse, que pronto recibiría una suma importante que le permitiría devolverle todo a Rafael con creces y asegurar su futuro juntos. Pero claro, siempre había un último escollo, un último pago inesperado a un abogado corrupto pero necesario, una tasa imprevista para desbloquear los fondos. Y así, otros 10.000 euros salieron de la cuenta de Rafael, esta vez procedentes de la venta apresurada de unas pocas acciones que le quedaban de su época de profesor. Se justificó pensando que era una inversión en su felicidad futura. El apartamento de Rafael, antes un remanso de paz, se había convertido en el escenario de una febril espera. Cada notificación del ordenador, cada llamada, lo sobresaltaba. Vivía por y para Isabella. Había vendido un viejo reloj de oro de su padre, una pieza de la que Carmen siempre había dicho que era demasiado ostentosa para él, pero que guardaba un valor sentimental. El dinero, como los anteriores, voló hacia Italia. Una mañana de abril, radiante y llena de promesas, Isabella lo llamó con una voz que vibraba de emoción. «Rafael, mi amor, por fin. Tengo el billete. Llego a Asturias la semana que viene, el martes. No me lo puedo creer». Le envió por correo electrónico una copia de la reserva del vuelo, Florencia-Madrid, Madrid-Asturias. Rafael imprimió el documento y lo miró 1000 veces. Sus manos temblaban. La fecha, la hora, el número de vuelo, todo parecía tan real. Sintió que un peso enorme se le quitaba de encima. La primavera por fin llegaba a su vida.
Pasó los días siguientes en un estado de euforia contenida. Limpió el apartamento a fondo, compró flores frescas, incluso pensó en reservar en un buen restaurante para la noche de su llegada. Llamó a sus hijos y les dijo, con una alegría que no pudo disimular, que una vieja amiga italiana venía a visitarlo unos días. Elena pareció sorprendida, pero no hizo demasiadas preguntas. 2 días antes del supuesto viaje, el lunes por la tarde, el teléfono sonó. Era Isabella, pero su voz no era la de la mujer emocionada de hacía unos días, estaba rota por el llanto. Rafael, ha ocurrido algo terrible, algo espantoso. A Rafael se le heló la sangre. ¿Qué pasa, Isabella? Por Dios, dime. Estaba en el aeropuerto de Florencia, a punto de facturar, y me han parado en el control de aduanas. Llevaba unas pequeñas esculturas, unas miniaturas de bronce que un amigo artista me pidió que te llevara como regalo de bienvenida. Pensé que no tendrían importancia, pero dicen que son piezas de valor artístico y que necesito un permiso especial de exportación o pagar una tasa altísima. 15.000 euros, Rafael. 15.000. Si no los pago inmediatamente, dicen que me detendrán, que perderé el vuelo y que las piezas serán confiscadas. Es una pesadilla. El llanto se hizo más intenso. No sé qué hacer, mi amor. Estoy sola aquí. No tengo esa cantidad. 15.000 euros. La cifra resonó en la cabeza de Rafael como un martillazo. Miró alrededor de su salón, como buscando una respuesta en los objetos familiares. Ya no le quedaba casi nada. Había agotado sus ahorros, vendido las acciones, el reloj. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Isabella, yo no tengo ese dinero, balbuceó. Pero tienes que ayudarme, Rafael, suplicó ella, su voz ahora con un filo de desesperación, casi agresivo. Pide un préstamo rápido, vende algo más, lo que sea, es lo último, te lo juro. Si no, todo nuestro sueño se vendrá abajo, no podré ir, y quién sabe qué me harán estos salvajes. Colgaron con la promesa de Rafael de que haría todo lo posible. Se dejó caer en el sillón, temblando. ¿Vender algo más? Solo le quedaba el pequeño apartamento de la playa en Llanes, el que compraron Carmen y él con tanta ilusión al principio de su matrimonio, el refugio de sus veranos felices, el lugar donde sus hijos habían aprendido a nadar. ¿Podría venderlo? ¿Traicionar así la memoria de Carmen por una mujer a la que ni siquiera conocía en persona? Abrió el cajón de la cómoda donde guardaba los papeles importantes. Allí estaba la escritura del apartamento de Llanes. Al cogerla, cayó una vieja fotografía. Carmen y él, veinteañeros, sonriendo a la cámara en la playa de Toró, el sol de julio dorándoles la piel. Carmen llevaba un pañuelo estampado en el pelo y él la abrazaba por la cintura. Una oleada de lucidez, fría y dolorosa como el agua del Cantábrico en invierno, lo invadió. Las palabras de Sofía volvieron a él. Ten cuidado, no todo el mundo es quien dice ser. Recordó las excusas para las videollamadas, la constante aparición de problemas justo cuando el dinero de Rafael parecía ser la única solución. Con manos torpes encendió el ordenador. Ya no buscó el perfil de Isabella. Tecleó en Google frases que ella había usado con frecuencia, frases sobre el amor maduro, sobre las almas gemelas que se encuentran tarde en la vida, añadiendo las palabras estafa, engaño, romance scam. La pantalla se llenó de enlaces, artículos de periódicos, foros de víctimas, advertencias de la policía. Historias terriblemente similares a la suya. Hombres y mujeres mayores, solos, que habían entregado los ahorros de su vida a amores virtuales que resultaron ser espejismos crueles. Y entonces en una de esas páginas de denuncia la vio. La foto de Isabella, su Isabella, sonriendo desde la pantalla, idéntica a las que él atesoraba, pero debajo un nombre diferente. Lena Petrova, Svetlana Kovalenko, María Bianchi, y testimonios de hombres de Alemania, de Francia, de Reino Unido, todos engañados, todos despojados. Rafael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire le faltó en los pulmones. Intentó llamar al número de Isabella. El número marcado no existe. Entró en Facebook. Su perfil, el de Isabella Rossi, amante del arte desde Florencia, había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba el eco de sus palabras melosas en la memoria de Rafael, ahora convertidas en ceniza amarga. Se quedó mirando la pantalla del ordenador, ahora oscura, que le devolvía el reflejo de un anciano pálido y ojeroso, con la mirada perdida. 15.000 euros. Ya no importaba. Lo que importaba era el abismo que se abría en su pecho, la sensación de haber sido estúpido, crédulo, ridículo. La vergüenza lo quemaba por dentro, más dolorosa que cualquier pérdida material.
Había regalado no solo su dinero, sino su confianza, sus últimas ilusiones, los recuerdos sagrados de Carmen profanados por la necesidad de creer en un cuento de hadas para viejos solitarios. El silencio del apartamento volvió a ser denso, opresivo. Ya no era el silencio de la calma, sino el de la devastación. Cogió los papeles del apartamento de Janes, la foto de Carmen, los apretó contra su pecho. El teléfono sonó, estridente en la quietud. Lo miró con recelo. En la pantalla el nombre, Elena, su hija, su llamada semanal. Dudó. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo confesar la magnitud de su estupidez? Respiró hondo. 1, 2, 3 veces. Finalmente descolgó. «¿Papá? ¿Estás ahí?» «Te oigo respirar». La voz de Elena sonaba preocupada al otro lado de la línea. Rafael tragó saliva. Las palabras se ahogaban en su garganta. Miró a su alrededor, a las paredes de su vida que de repente parecían extrañas, hostiles. Y entonces, con un hilo de voz, apenas un susurro tembloroso, confesó: «Elena, hija mía, creo que he cometido un terrible error.